Hola, bueno, este es el segundo video de la ficha que va a utilizar Psicomédica. Vamos a mostrar cómo ingresar la entrevista inicial del paciente. Bueno, para ingresar, como ya lo habíamos visto, se ingresa a través de este icono que se llama MedCloud, ¿ya? Eh, Vamos a usar nuevamente los accesos de John Borda, ¿ya? Bueno, vamos a ver la ficha como ya lo habíamos mostrado, la ficha o sea, la agenda del día, y vamos a ingresar a este paciente, a Marcelo. Bueno, Marcelo ya tiene una historia o una consulta, una sesión anterior, ya que ingresó John, ya donde John le agregó un diagnóstico, ya el tratamiento, le agregó antecedentes, anamnesis, le agregó el examen físico y una receta, ya. En la historia vamos a ver que John le agregó una ficha inicial, ¿ya? Agregó la ocupación, el estado civil, si tiene hermanos, tiene hijos, etcétera. Pero nosotros queremos saber cómo llenar esta información, cómo llenar los trastornos, los otros síntomas, la hospitalización, el reposo médico, el síndrome anímico, el examen mental. Bueno, para ingresar datos para generar o realizar una entrevista inicial, este es el botón con el cual debemos ingresar. Vamos a presionar acá, ¿ya? Y se nos va a abrir la entrevista inicial, ¿ya? Por ejemplo, la ocupación, yo voy a colocar que es médico, voy a ingresar a un estado civil, eh, soltero, ¿ya? Si necesito agregar una observación en el estado civil, acá ingreso, no sé, soltero, sol- soltero, un ejemplo, casado, y agregamos un dato. Si vive solo, sí o no. Si vive solo, ya, y podemos agregar otra observación. Eh, para los datos de familiares, si tiene hermanos, sí o no. Si tiene hermanos, vamos a agregar la cantidad de hermanos, qué número de hijos es, si tiene mellizo o gemelo como hermanos, tiene hijos, sí o no, alguna observación si es que lo necesitamos, cuántos hijos tiene también, tiene hijos gemelos, mellizos, sí o no, y acá está el motivo de la consulta. Este motivo de la consulta ustedes pueden llenarlo la cantidad que necesiten, ya no tiene límite. Los antecedentes psiquiátricos tampoco, ya tampoco tiene límite. Antecedentes psiquiátricos familiares, bueno, acá se agrega si el padre o el hermano, la madre y otros familiares acá, ¿ya? Si queremos avanzar a al siguiente ítem, que es síndrome anímico, podemos presionar acá en Next o pinchar directamente en el ítem. Esta vez vamos a presionar en Next. Bueno, acá nos muestra el síndrome anímico, ¿ya? Y también se va pinchando. Por ejemplo, aquí dice, ¿presenta un síndrome anímico? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Cumple criterios para episodios de trastornos del ánimo actual? ¿Sí o no? Y podemos ir agregando observaciones si es que lo necesitamos. ¿Ya? Después nos vamos al siguiente, nos va a mostrar la hospitalización. La hospitalización nos pregunta si tiene hospitalizaciones previas, sí o no, y aquí agregamos la fecha y acá cuántas. O lo que necesitemos agregar aquí en observación. Periodo de la última hospitalización, el año y la cantidad de días. Eh, Vamos a pasar al siguiente ítem, a la suicidalidad. Bueno,
para, eh, para la sigitalidad también se llena de la misma manera, ya sí o no, y una observación. Para el tipo de ansiedad, estrés y TOC también, ¿ya? La diferencia está en que hay veces que cuando uno presiona así, aparte de la observación, nos solicita el año de inicio del ítem seleccionado, ¿ya? Por ejemplo, trastorno del pánico también nos solicita un año, el año de inicio, ¿ya? Cuando avanzamos a adversidad temprana también se llenan solo con clic. Se realiza la pregunta y se llena y agregamos una observación si es necesario. Otras experiencias traumáticas, ¿ya? Sí y no, y podemos agregar una observación, ¿ya? El síndrome psicótico, es igual. Podemos realizamos la pregunta, la encuesta y sí o no. Otro síndrome sí o no. Y si es que necesitamos agregar observación. Y acá se sigue repitiendo. ¿Ya? Trastornos neurocognitivos también. Otros trastornos. ¿Ya? El CGI, que muestra la severidad de la enfermedad. Seleccionamos la que necesitemos. ¿Ya? El examen mental. Acá se encuentra. Bueno, acá están las alteraciones, sí o no. Alteraciones a la conciencia, a la memoria, y agregamos la observación acá. El diagnóstico también, ¿ya? De la misma manera que ya lo habíamos mostrado en el video 1. Por ejemplo, moderado. Ahí agregamos un diagnóstico. Ya el segundo, también ansiedad, estrés y TOC. Ya, diagnóstico diferido probable. Ya, el eje 4 duelo, habíamos colocado eh, el GAF, ¿ya? Y seguimos avanzando. La confirmación GES, si seleccionamos no, nos va a pedir la derivación. Si seleccionamos sí, nos va a solicitar que seleccionemos la canasta GES. Y acá seleccionamos la canasta de este paciente. Si necesitamos notificar a otra persona que no sea el paciente, acá tenemos que ingresar el nombre y el root. Y acá está el icono de imprimir, para imprimir. Después saltamos a reposo médico. En reposo médico nos pregunta si tiene licencia médico actual, sí y no. ¿Tiene más licencias asociadas a este episodio? Sí y no. ¿Desde cuándo? Eh, historia de la licencia médica a lo largo de la vida, sí y no. En trámite de jubilación, sí y no. Y la observación, se indica tratamiento jubilar, sí o no. Indicación de reposo médico, sí o no. Cantidad de días, fecha de inicio. ¿Ya? Las indicaciones son las recetas GES y no GES, que ya lo habíamos visto en el primer video, pero se los voy a mostrar de nuevo. Por ejemplo, si queremos seleccionar un medicamento GES, solo basta con ingresar 3 letras y ingresamos la periodicidad, ingresamos la cantidad de días, ya, y agregamos. Ahí podemos agregar otro medicamento, la cantidad de periodicidad, la cantidad de días, y guardamos. Ahí tenemos generado la receta y se imprime solo presionando acá. Los exámenes, bueno, la solicitud de examen, que ya la habíamos mostrado en el primer video, solamente se selecciona qué examen necesitamos que salga en nuestra solicitud de examen. Si no está acá, lo agregamos acá, en este recuadro. Otro examen,
por ejemplo, yo sé que está en el listado, pero es como ejemplo. Orina completa. Y se imprime. Ya. Lo mismo para la solicitud para imaginología y otro tipo de examen. Presionamos en siguiente y nos va a salir el comentario. Acá en comentario agregamos todo lo que no, no, no agregamos en los otros ítems. ¿Ya? Presionamos submit y se acabó. Eso es la entrevista inicial. ¿Ya? Eh, para salir de acá, solamente tenemos que presionar acá en salir. ¿Ya? En caso que ya queramos salir, y ahí salimos de la aplicación.